Les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy es desde luego un día muy especial porque vamos a comenzar juntos el estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Y bueno, toda la Biblia, por supuesto, es especial, pero cuando empezamos a estudiar los Evangelios entramos en contacto directamente con la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace sin duda que el estudio de cualquier Evangelio sea una ocasión siempre especial, formidable, porque no hay nadie como el Señor Jesucristo. Y esto es lo que diferencia la Biblia y en especial los Evangelios de cualquier otro libro y también de cualquier otra persona que haya vivido en nuestro mundo. El Señor Jesucristo ha pasado por nuestro mundo y ha dejado una huella imborrable. Muchas otras personas, sin duda, han pasado también por este mundo y han recibido ciertos honores y han sido grandes para algunas personas, pero con el paso del tiempo su huella se ha ido desdibujando y borrando. Pero la figura, la persona de nuestro Señor Jesucristo es alguien a quien desde luego no afecta el paso del tiempo. Su importancia, su trascendencia sigue igual de viva y de activa hoy como hace 2000 años. En la historia, pero también en personas particulares, como mi caso. Yo me reconozco un admirador ferviente del Señor Jesucristo. Estoy convencido de que Él no solamente era un hombre, sino era mucho más que un hombre. Era el mismo Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Por eso les digo que estudiar los Evangelios siempre es una auténtica delicia, un placer inigualable. Porque allí, como en ninguna otra parte, podemos conocer perfectamente a la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como digo, vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Marcos, una nueva serie, y a lo largo de este estudio, y quizás antes incluso al comenzar, pues tenemos que hacernos diferentes preguntas importantes. La primera cosa, lógicamente, es si podemos fiarnos de este escrito del Evangelio de Marcos. ¿Quién fue realmente su autor? ¿Qué evidencias hay de que lo escribiera una persona que se llamó Marcos? ¿Qué sabemos de él? ¿Estaba capacitado para escribir un evangelio así? ¿Tenía conocimientos de primera mano de quién era Jesús? Todo esto es muy importante porque da o resta credibilidad al evangelio. También debemos de preguntarnos, o al menos se lo preguntaron otros cristianos a lo largo de la historia, si este evangelio contaba con la autoridad apostólica, con la autoridad de algún apóstol. ¿Dónde, cuándo, para quién se escribió? ¿Con qué propósito se escribió? Bueno, desde luego, tenemos muchas preguntas por delante de nosotros que iremos contestando en esta sesión y en la siguiente. Por amor al tiempo tendremos que dividirlo en dos partes, pero que son cuestiones fundamentales porque, al fin y al cabo, el conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo nos viene fundamentalmente a través de los Evangelios. Si no nos podemos fiar de los Evangelios, pues desde luego tampoco nos podemos fiar del Señor Jesucristo, de lo que ellos nos dicen acerca de Él. Por eso es muy importante estudiar estos Evangelios y hacer esta introducción, ver qué evidencias, qué bases, qué fundamentos hay para creer en lo que nos dice el Evangelio, finalmente en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros hoy vamos a dividir nuestro estudio en varias partes. La primera de ellas necesariamente tiene que ver con quién fue el autor de este Evangelio. La segunda parte tiene que ver con qué evidencias hay de que Marcos, si es que él fue realmente el autor, escribió este Evangelio. Y en tercer lugar, ¿qué sabemos de Marcos? En esta última parte, en la tercera parte, en cuanto a qué sabemos de Marcos, es donde dedicaremos mucho más tiempo de nuestro estudio, porque la Biblia, a pesar de que quizás a primera vista no nos suene que la Biblia diga mucho de Marcos o nada de Marcos, iremos viendo que Marcos es una persona que ha dejado muchas huellas a lo largo de todo el Nuevo Testamento y que nos permite hacernos una idea bastante exacta de quién fue él. Entonces, bueno, pues esto es el recorrido que vamos a hacer hoy en nuestro estudio y comenzamos entonces con la primera cuestión. Lo primero que debemos de hacer es contestar una pregunta. ¿Quién fue el autor de este Evangelio? Y
no hay una sola respuesta, esto es importante. Podríamos contestar desde una perspectiva que hay un autor divino para este Evangelio que no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró estos escritos. Yo sé que estas cosas, pues para mucha gente moderna que no creen en Dios ni en nada que sea sobrenatural, pues esto les suena muy extraño y no le dan crédito. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Hay dos pasajes en este sentido que nos lo dicen con claridad, están en la propia Escritura. Uno de ellos es en 2 de Pedro, el capítulo 1, y el versículo 21 dice allí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra porción también es 2 de Timoteo, capítulo 3, y los versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos la segunda parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que si unimos estos dos pasajes que acabamos de leer, por un lado hemos visto que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y ahora tenemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, tanto los hombres que escribieron como el resultado final, es decir, la Escritura, ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esta labor de inspiración? Bueno, es el soplo divino que entra y que da vida a cada palabra, a cada letra que está escrita aquí. Para que lo podamos entender, guarda cierta similitud con lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando Dios formó del barro un muñeco. En realidad era simplemente un muñeco. Lo que hizo que ese muñeco se convirtiera en un hombre, a la imagen y semejanza de Dios, fue que Dios sopló en él aliento de vida. Ese aliento, ese soplo divino que entró en aquel muñeco de barro fue lo que lo convirtió en un hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Algo similar, en cierto sentido, ocurre aquí. Dios sopla su Espíritu Santo, su aliento de vida en estas palabras que dejan de ser, o que nunca han sido, por lo tanto, palabras simplemente de hombres, sino palabra de Dios. El resultado final es un resultado inspirado divinamente. Podemos fiarnos de él por esta razón. Yo sé que para los críticos esto no tiene ningún valor, lo entiendo, pero para nosotros que hemos leído la Biblia y que hemos recibido ese impacto fuerte, poderoso que tiene la palabra de Dios, como espada de dos filos que corta, que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del ser humano, nosotros sabemos que es inspirada por Dios, claro. El problema lo tienen ellos, que no lo leen, pero si lo leyeran y con una mente abierta, con un corazón sincero, genuino, sencillo, pues ellos también sentirían este impacto que tiene la palabra de Dios. No en vano, la Biblia sigue siendo el libro más vendido, el libro más leído en todos los países del mundo, año tras año. Es un bestseller siempre por esta razón, porque es un libro único, inspirado por Dios. No se puede decir de ningún otro libro que haya escrito ningún hombre aparte de la Biblia. Entonces, decimos, ¿quién es el autor del Evangelio de Marcos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, un autor divino. Pero en segundo lugar, tenemos también que decir que hay un autor humano. Este autor humano se llama Marcos. Realmente se llama Juan Marcos. Lo iremos viendo a lo largo de nuestro estudio. Un autor humano. Es verdad que el Evangelio no viene firmado. En ninguna parte dice, este Evangelio lo he escrito yo, que me llamo Juan Marcos. Esto no lo dice en ninguna parte del Evangelio, pero tenemos mucha evidencia, que luego vamos a considerar brevemente. Tenemos mucha evidencia de parte de los escritores cristianos de los primerísimos tiempos que confirman, que corroboran unánimemente a una sola voz que Juan Marcos fue el autor de este Evangelio.
no hay ninguna fisura, no hay ninguna voz discordante. ¿El por qué Marcos no dijo yo soy el autor del Evangelio? Pues puede ser debido simplemente a una cuestión de humildad o de modestia cristiana. Podría ser perfectamente. O muy probablemente también porque los receptores iniciales de este Evangelio ya sabían quién lo había escrito, porque se lo estaba mandando él. Entonces no era necesario colocar yo lo he escrito, ya se sabía. Bueno, nosotros desde luego nos viene bien ese otro testimonio de los escritores cristianos del primer siglo, del segundo siglo, que garantizan, que nos confirman en este hecho, porque nosotros no lo sabíamos, no lo podríamos saber sino de otra forma. Así que tenemos a Marcos como el autor humano, pero quizás hay que añadir otro autor humano que bueno, pues aparentemente no aparece, no figura en los créditos del Evangelio, pero que sí que estos autores cristianos de tiempos apostólicos o inmediatamente posteriores, pues ellos una y otra vez repiten la misma cuestión. Y es que Marcos escribió funcionando como intérprete nada más y nada menos que del apóstol Pedro. Es decir, lo que Marcos está explicando en su Evangelio, la fuente de donde recibe toda esa información es nada más y nada menos que el apóstol Pedro, alguien que vivió con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio, desde el mismo comienzo hasta el final, hasta que el Señor ascendió al cielo. Por lo tanto, vamos a hablar de dos autores, uno que es el que escribe, que es Marcos, y otro que es el que da la información, que es el apóstol Pedro. Esto, desde luego, da mucha importancia a nuestro estudio, al estudio del Evangelio de Marcos, porque tenemos aquí a alguien que no está hablando de segunda, tercera o cuarta mano, sino que está hablando de primerísima mano. Luego iremos añadiendo algunas cosas más acerca de esto. Entonces, ¿quién escribió el Evangelio que lleva el nombre de Marcos? Pues un autor divino, el Espíritu Santo, y un autor humano, Marcos, al que hay que añadir ciertos créditos importantísimos al mismo apóstol Pedro. En cuanto a nuestro segundo punto, ¿qué evidencias hay de que Marcos escribiera este Evangelio? Bueno, ya he mencionado a los escritores cristianos de los primeros tiempos. Yo no puedo detenerme mucho aquí porque haría esto un estudio muy, muy denso y difícil de seguir. Pero les animo a que vean las notas de este estudio en nuestro sitio web. Simplemente quiero mencionar algunos detalles rápidamente, tendrá que ser rápidamente, que les van a dar una noción de que esto que estamos diciendo no es hablar por hablar, sino que hay una base histórica que respalda estas afirmaciones. ¿En qué consiste este testimonio de los escritores cristianos del primer tiempo? Bueno, les voy a mencionar varios rápidamente. No quiere decir que todos fueran muy ortodoxos y que todos, en fin, estuvieran de acuerdo con la sana doctrina. A veces no era exactamente así, pero curiosamente todos ellos coinciden en afirmar que Marcos y detrás del Pedro son los autores de este Evangelio. Primeramente estaría Papías, que escribió hacia el año 130 después de Cristo. Y él dice que Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió este Evangelio. Interesante. Papías en el año 130 ya nos dice nos da estos dos detalles. Marcos bajo como intérprete del apóstol Pedro. El segundo tendría que ser Ireneo de Lyon, entre el año 140 y 202 después de Cristo. Y él viene a confirmar exactamente lo mismo. Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Vuelve otra vez a abundar en el mismo hecho. Tertuliano, que tal vez tuvo su apogeo sobre el 197-216 después de Cristo, Tertuliano él afirma que el Evangelio de Marcos refleja la predicación de Pedro. Él dice, el que publicó Marcos, aunque se dice que es de Pedro, de quien Marcos era intérprete. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, la misma combinación, Marcos y Pedro. Clemente de Alejandría, hacia el año 150-215 después de Cristo, él dice que
dice que aquellos evangelios que contienen las genealogías son los primeros que se escribieron, que el evangelio, según Marcos, se empezó a escribir de la siguiente manera. En tiempos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma y exponía el evangelio bajo la acción del Espíritu, aquellos que en gran número estaban presentes en aquella ocasión le pidieron a Marcos que, puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que él había dicho, pusiera por escrito sus palabras. Así lo hizo y les dio el evangelio a los que lo habían pedido. Cuando se enteró de ello Pedro, no dijo nada para impedirlo ni para promoverlo. Por lo tanto, otra vez, la misma cuestión. El prólogo antimarcionita también confirma esto, que Marcos escribió el Evangelio y que era intérprete del apóstol Pedro. Es decir, tenemos aquí una confluencia de hombres, de escritores, que vienen todos a afirmar una misma cosa. Y lo curioso es que no hay otras voces disonantes, otras voces que dijeran lo contrario. Por lo tanto, cuando esos críticos de los que hablaba al comienzo afirman que los evangelios son obras anónimas, escritas siglos después o muchas décadas después, bastantes décadas después de que Jesús ascendiera al cielo, que cuando los testigos presenciales ya todos ellos habían muerto, que se basan en tradiciones orales que han ido de acá para allá circulando y distorsionándose, que se trata de leyendas y mitos sin criterio y sin base histórica, todo esto es falso, sencillamente es falso, es indemostrable, no aportan nunca, aparte de sus teorías y conjeturas, nunca aportan datos históricos. Aquí tienen ustedes el testimonio de los cristianos de los primeros tiempos, y todos ellos, a una sola voz, confirman que el autor de este escrito es Marcos, que está actuando como intérprete del apóstol Pedro. Por lo tanto, no se fíen ustedes de estos críticos y de sus teorías muy novedosas, muy sensacionalistas, pero carentes de valor y de base histórica. Esto no es la composición de la Iglesia, esto es el escrito de un hombre, de Juan Marcos, que actúa como intérprete del apóstol Pedro. Importante esto. Bueno, pues hemos pasado entonces estos dos puntos iniciales. ¿Quién fue el autor del Evangelio de Marcos? Hemos concluido que fue Marcos y hemos visto que esto viene acreditado y confirmado por los autores cristianos del primer tiempo, de los primeros tiempos. Ahora, habiendo dicho esto, nos queda entonces la parte más importante, el grueso de nuestro estudio, que es dilucidar quién era realmente Marcos. Y para hacer esto tendremos que realizar cierta tarea de investigación, viendo todas las referencias, que no son pocas, todas las referencias que hay a Marcos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Esto nos va a dar una idea precisa de quién era, pero no solo de quién era, sino de cuál era su currículum vitae, qué formación, cómo había llegado a adquirir estos conocimientos que él refleja en el Evangelio, si eran de primera mano o si eran oídas de oídas. Bueno, pues esto nos va a ayudar mucho para ver que finalmente Marcos era alguien que, si el Espíritu Santo lo escogió para escribir este Evangelio, es porque era la persona ideal, una persona capacitada plenamente para llevar a cabo esta labor. Entonces, comenzamos nuestra labor, nuestra investigación a lo largo de todo el Nuevo Testamento buscando a Marcos, a Juan Marcos. ¿Quién era? ¿Cómo se formó? ¿Qué le sustentaba? ¿Dónde había adquirido sus conocimientos para escribir este Evangelio? Pues tenemos que irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí la primera referencia la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 12. Aquí vamos a ver que Marcos formó parte de la primera iglesia cristiana en los tiempos apostólicos en Jerusalén. Es decir, en el núcleo mismo de donde surgió el cristianismo. Y vamos a ver que, curiosamente, eso ocurrió en su casa. O por lo menos una parte importante estaba ocurriendo, el centro de operaciones estaba establecido nada más y nada menos que en su casa. Fíjense, es un versículo rápido que se lee casi a veces sin prestarle mucha atención, pero hoy nos tenemos que detener aquí. Dice Hechos 12:12, y habiendo considerado esto,
Se refiere al apóstol Pedro, que había sido encarcelado previamente por Herodes y, bueno, juntamente con Jacobo. Jacobo había muerto, Pedro había sido librado milagrosamente por un ángel, ha salido de la cárcel. ¿Y a dónde va Pedro después de salir de la cárcel? Y aquí entramos, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense qué importante este versículo, ¿verdad? Porque tenemos que remontarnos a la primera etapa de la iglesia cristiana en Jerusalén en tiempo de los apóstoles. Y Pedro sale de la cárcel de una forma milagrosa. ¿Y a dónde va? Pues bueno, él está buscando el lugar donde lógicamente estaría la iglesia reunida, orando por él, donde seguramente habría otros apóstoles, el centro de operaciones de la iglesia en aquel tiempo, donde él se reunía. ¿Y dónde es ese lugar? Pues nada más y nada menos que en casa de María, una de las muchas Marías que aparecen en el Nuevo Testamento, que tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos. Allí estaba la iglesia. O sea que si Marcos, que vivía allí, pues estaba en contacto con los apóstoles, ¿cómo no iba a conocer todo lo relacionado con el Señor Jesucristo? Es más, él vivía en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo, muy poquito antes, había muerto, había ascendido al cielo, había tenido su ministerio allí mismo en Jerusalén. Por lo tanto, Marcos está inmerso, está presente en el origen mismo del cristianismo, del ministerio de Cristo y del comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia de los tiempos apostólicos. Suponemos que María, su madre, era una mujer pudiente, vemos aquí que tenía una sirvienta y que la casa, desde luego, sería una casa grande, que podría dar cabida a mucha gente que se reunía allí. Así que Marcos relacionado con la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén. También notamos que su nombre tenía un nombre compuesto, Juan Marcos. Por un lado, Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre romano, su nombre latino. Muchas personas en aquel tiempo tenían dos nombres, uno hebreo y otro romano. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se vivían dentro del pueblo hebreo, pero también muchas veces tenían lazos o vínculos comerciales fuera o tratos con personas del mundo gentil y eran conocidos por un nombre más sencillo para ellos. Esto lo entendemos porque también a nosotros a veces cuando viene una persona aquí a España desde China o de otros países de África, pues tienen nombres que a nosotros nos resulta difícil recordar. Y a veces les cambiamos el nombre. Yo recuerdo una mujer nigeriana que se llamaba Oluwafumilayo, hasta que logré aprenderme, oiga usted, el nombre aquel. Pero vaya, nunca le llamábamos así, le llamábamos Cristina, porque era mucho más sencillo para nosotros y ella lo había asumido, pues ya está. Pues a Juan Marcos le pasaba algo parecido. Juan era su nombre hebreo, pero cuando estaba entre romanos o entre gentiles, él era conocido como Marcos. Y finalmente, pues como él escribió este evangelio, el evangelio de Marcos, esto lo veremos en otro momento, y lo destinó fundamentalmente a personas de un contexto gentil, pues Marcos no fue conocido como Juan, que era su nombre hebreo, sino como Marcos, que sería su nombre latino. Dos nombres. Entonces ya vamos atando cabos, quién era esta persona y viendo un poco su perfil. Tercera cuestión, muy importante también, es que Marcos formó parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, el versículo 5, tenemos la siguiente referencia a Juan Marcos. Dice allí, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Bueno, es el comienzo mismo del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Y resulta que se llevan de ayudante en este viaje a Juan Marcos. Por lo tanto, Marcos está inmerso en el comienzo de la extensión del Evangelio al mundo gentil. Oiga, difícil encontrar una persona con un perfil así, que vivía en Jerusalén en los tiempos de Jesús, que formó parte de la primera iglesia de los apóstoles y que ahora está inmerso en el primer viaje misionero al mundo gentil. Este sí que es un hombre bien preparado. Un hombre que ayuda a estos dos grandes, a estos dos gigantes del cristianismo de la antigüedad, Pablo
y Bernabé, en la primera expedición formada por ellos. La siguiente referencia, esto es un poco más triste porque coloca una mancha en el expediente de Marcos. Llegamos al versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es un versículo muy escueto, evidentemente, pero luego veremos por el contexto posterior que esto fue una deserción en toda regla que llenó de tristeza y de dolor especialmente al apóstol Pablo y también a Bernabé. Era una mancha, un borrón en el expediente de Marcos, de este joven tan prometedor. Cuando llegó el momento de pasar desde Chipre a entrar ya en el continente, a Panfilia, pues este hombre se desanimó, no sabemos bien las razones, no sabemos qué pasó por su mente o su corazón, pero él se volvió a Jerusalén, a la casa de su madre, y allí se quedó. Triste, desde luego que muy triste, y esto, bueno, pues si nosotros hubiéramos elegido incluir este detalle o no incluirlo en la Biblia, pues quizás no lo habríamos hecho, porque de alguna forma alguien podría pensar que desprestigia luego el escrito que él hizo. Pero esta siempre es una característica de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia nunca esconde los errores, nunca esconde los pecados, nunca llama a las cosas que no son como si fueran en este sentido. Desde luego que no. Si Marcos hizo esto está en la Biblia. Ahora, este no es el final de su historia. Y bueno, pues estamos desde luego centrándonos en la autoría del Evangelio de Marcos, pero aquí vamos a encontrarnos también con una hermosa historia de restauración, de reconciliación, que bueno, viene insertada en nuestro estudio y que es realmente muy hermosa. Y lo es porque ¿quién no ha necesitado nunca una segunda oportunidad en la vida? O una tercera o una cuarta. Pues todos nosotros, desgraciadamente, hemos necesitado que nos brindaran una nueva oportunidad, que nos tendieran nuevamente la mano. Esto es un hecho, ¿no? Y Marcos no fue una excepción. Ahora, las consecuencias de este abandono pues se hicieron muy patentes, muy reales al comienzo del segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo le propone a Bernabé, pues vamos a comenzar un segundo viaje misionero. Y entonces esto lo tenemos en el capítulo 15 de Hechos, los versículos 36 al 40. Y vamos a ver que Marcos vuelve a aparecer en la escena como la pieza una pieza de discordia, de conflicto entre estos dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé. Dice entonces, lo leemos rápidamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 36 hasta el 40, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Triste, de verdad que sí, que muy triste. Un desacuerdo tal entre estos dos grandes hombres de Dios que antes habían batallado juntos, llevando el Evangelio y formando iglesias en ese primer viaje misionero, ahora se separan por causa de Marcos. Toman diferentes rumbos. Ya digo, muy triste. Mucha gente, muchos estudiosos cristianos y muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál de los dos tenía razón, Pablo o Bernabé. Pues hay que decir que la Biblia no se coloca a favor ni en contra de ninguno de los dos. Muy importante este detalle. ¿Y por qué no lo hace? Pues entiendo que porque ambos estaban poniendo el énfasis en dos asuntos muy diferentes, pero igual de nobles en ambos casos, e igual de razonables y de legítimos. Bernabé estaba pensando en la persona, en Marcos, en restaurar a Marcos, que por otro lado era familiar suyo. Esto ya lo podríamos ver también en algunas de las epístolas, se dice que era su tío, creo. Pues quería restaurar a Juan Marcos,
Su propósito, su prioridad sería la restauración de la persona que había caído. Pablo, en cambio, tenía en su mente otra cuestión bien diferente. Para Pablo lo importante era la obra, el campo de trabajo. No se puede llevar a la obra misionera a un hombre poco fiable, que en un momento determinado, cuando más lo necesitemos, nos abandone. Así que, ¿tenían razón? Bueno, pues yo entiendo que sí, que Bernabé estaba pensando en la restauración de la persona. Pablo estaba pensando en la dureza y la importancia de la obra. ¿Quién les puede quitar la razón a estos dos hombres? ¿Quién puede decir que alguna de sus razones no eran nobles o espirituales? Muy probablemente cada uno de nosotros en algún momento hemos estado a favor de Bernabé y otras veces hemos estado a favor de Pablo. Por eso la Biblia ni les quita, no dice nada en contra de ellos nunca, de ninguno de los dos. Muy, muy importante esto, ¿no? Ahora, dicho esto, hay que reconocer que Bernabé hizo una labor extraordinaria con Pablo y con Marcos. Y llevó a cabo una restauración maravillosa de este hombre. Hay que reconocérselo, hay que darle un mérito importante. Bernabé se encargó de restaurar a este hombre para que volviera a ser útil para el ministerio. Y es verdad que, bueno, pues al apostar tan fuerte por Marcos, entiendo que corrió un alto riesgo, pero Dios mismo finalmente le vindicó y aquel hombre, Marcos, llegó a ser un hombre muy importante en el ámbito cristiano del primer siglo, muy, muy importante. ¿Cómo restauró Bernabé a Marcos? Pues acabamos de leer que la primera parada que hicieron en su viaje misionero, en este segundo viaje misionero donde ya Pablo y Bernabé estaban separados, pues fue a Chipre. ¿Y por qué a Chipre? Bueno, era allí donde Marcos en su primer viaje había tenido su crisis y desde donde había abandonado a ese primer equipo misionero. Y esto es un detalle que no quiero dejar pasar por alto. La restauración nunca es un proceso fácil, es un proceso siempre difícil y muy doloroso, pero que implica necesariamente volver al punto donde hemos fracasado y enfrentarnos allí con nuestro fracaso. Bernabé llevó a Marcos hasta allí, a Chipre, y allí tuvieron que trabajar esto, en el mismo lugar donde había fracasado. Me recuerda otra historia similar que cuento ahora porque tiene un propósito también para nuestro estudio que luego intentaré coordinar y atar con lo que voy a decir ahora, ¿no? Recuerdo el caso del apóstol Pedro. Ustedes también, seguro, cuando en la noche en la que pasó con sus discípulos el Señor, la última noche de la Pascua, pues Él les anunció que uno de ellos le iba a entregar. Pedro, siempre impetuoso como él solo, estos que primero llegaba y se estrellaba y después frenaba, pues dice, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo desde luego no lo voy a hacer. Yo voy a estar contigo hasta el final, aunque me cueste la vida. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no, esto no va a ser así. ¿Quién tenía razón? Pues por supuesto el Señor. Y pocas horas después, Pedro se estaba calentando en un fuego en el patio del sumo sacerdote y allí se cumplió lo que el Señor le había dicho. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y allí, alrededor de un fuego, Pedro negó 3 veces al Señor. Y es curioso que la restauración de Pedro, muy, muy dolorosa, como digo, ocurrió precisamente alrededor de un fuego. El Señor preparó nuevamente el escenario. Era en la playa, después de que el Señor había resucitado y había preparado un fuego. Y allí le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Por 3 veces, que se correspondía con las 3 negaciones de Pedro. Duro, de verdad, muy duro, aquellas 3 preguntas del Señor. Muchos diríamos, ¿no habría servido con una sola vez? 3 veces. 3 negaciones, 3 afirmaciones. Pero lo que vengo a resaltar ahora es que ocurrió allí, alrededor de un fuego. El fracaso de Pedro, el pecado de Pedro había ocurrido alrededor de un fuego. La restauración volvía a ocurrir en el mismo lugar. Marcos había fracasado. Pues sí, había fracasado. Tenía que ser restaurado. ¿Dónde habría de ser restaurado? Allí, en el mismo lugar donde había tenido lugar el fracaso, en Chipre. A partir de allí, aquel hombre enfrenta sus miedos, sus temores, sus fracasos y se reconcilia con el Señor y consigo mismo en cierto sentido y empieza a ser otra vez operativo, a funcionar, a trabajar
nuevamente en el ámbito de los apóstoles. Y entonces la siguiente parada que tenemos que hacer es, en nuestro estudio, en esta biografía rápida que estamos haciendo de Marcos, pues tenemos que pararnos y ver que Marcos llegó a ser un hombre de plena confianza, nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Todas las siguientes referencias que vamos a ver, nos vamos a encontrar con Marcos, a quien Pablo cita en sus cartas como alguien a quien estima muchísimo. Es decir, la restauración de Marcos había sido completa y el mismo Pablo no tuvo ningún problema en reconocerlo. Fíjense, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4 y versículo 10, tenemos aquí nuevamente otra referencia a Marcos, pero en una carta del apóstol Pablo. Dice Aristarco, ya está en las salutaciones finales el apóstol Pablo, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibirle. Aquí tenemos entonces a Pablo mandando saludos y algunas instrucciones también a Colosas, una iglesia que él no había fundado y a la que no podía ir por el momento personalmente porque Pablo estaba prisionero cuando escribió esta carta. Pero les manda a Marcos. Marcos es su lugarteniente en este caso. Si fuere a vosotros, recibirle. Esto no es simplemente, bueno, que sepáis quién es. No es eso. Sino la idea que está detrás es recibirle como un obrero del Señor, como alguien que yo estoy enviando en mi lugar. Quizás un poco saliendo al paso de rumores o de cosas que hubieran escuchado en Colosas. Mira, este Marcos sí, nos han hablado de él, fue el que le abandonó. Pablo está diciendo, si habéis oído algo de él, en ese sentido, en esa dirección, olvidarlo. Marcos es un hombre de mi entera confianza, un hombre a quien yo os envío en mi lugar. Recibidle como alguien que puede edificaros y os puede ayudar en vuestro crecimiento espiritual. Qué cambio, ¿no? Tanto en Marcos como en el apóstol Pablo. Y esto distingue a los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios son capaces de apreciar, de valorar cuando ha habido un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento en la persona. Bueno, Marcos trabajó duro y volvió a ganar entonces la confianza del apóstol Pablo, nada más y nada menos. La siguiente referencia, nuevamente en las cartas también de Pablo, en Filemón, otra carta breve, muy personal del apóstol Pablo, también mientras él estaba encarcelado. Y dice, al final de Filemón, en el único capítulo que tiene, el versículo 24, dice, en las salutaciones finales, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, pues también mandaban saludos para Filemón. Nuevamente, ¿no? Marcos, mi colaborador. Qué nivel, ¿no? Cómo había recuperado la posición perdida. Y no solamente había recuperado la posición perdida, porque cuando dejamos a Marcos como ayudante en aquel viaje, en el primer viaje misionero, era eso, era un ayudante. Ahora es un colaborador. Ha crecido. Porque cuando Dios restaura a la persona, no solamente tiene la finalidad de volverlo a colocar donde estaba, sino quiere colocarlo más allá, darle más bendiciones, más ámbito de trabajo. Esto es algo exclusivo del cristianismo y de Dios. Nadie más lo hace. Dios restaura en condiciones. Es dura la restauración, pero luego después de eso vemos que hay nuevas posibilidades, todo queda en el pasado, Dios hace nuevas todas las cosas. Ahora, este versículo también es interesante por otro detalle, y es que aquí encontramos a dos de los evangelistas juntos. Hemos dicho Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que entendemos que Marcos y Lucas eran colaboradores de Pablo, que se conocían entre ellos, y muy probablemente habían compartido mucho del material que luego escribieron, cada uno por su lado, con objetivos distintos, con un auditorio, con unos destinatarios diferentes, pero que se conocían. Y es muy probable que Lucas y Marcos consultaran muchas de lo que estaban escribiendo, de lo que iban a escribir, y no es de extrañar, por lo tanto, que haya ciertos parecidos cuando leemos Marcos y cuando leemos Lucas, porque es que los dos se conocían, esto tampoco es tan extraño, ¿no? Y habrían compartido sus experiencias y sus avances en sus investigaciones antes o mientras las ponían por escrito.
no hay que darle más vueltas al asunto, es sencillo de entender. Entonces tenemos aquí a Marcos nuevamente y otra referencia más también en las cartas de Pablo, y esta es la última, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 11. Esta carta es muy especial, y estas palabras también, porque son las últimas que tenemos del apóstol Pablo. 2 de Timoteo es la última carta que escribe, está a punto de ser ejecutado por el régimen de Nerón, está encarcelado, espera una sentencia desfavorable, que va a morir ya inmediatamente, y está escribiendo sus últimas voluntades, sus últimos encargos, y nuevamente vuelve a aparecer Marcos. Capítulo 11 del 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Nuevamente, curioso, ¿no? Vuelven a aparecer Marcos y Lucas aquí juntos. No están juntos físicamente, pero sí en el versículo aparecen juntos. Pero a lo que voy. Tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Había llegado a ser realmente muy útil para Pablo. Era alguien que Pablo quería tener cerca porque era de gran valor espiritual, este hombre, Marcos. Una historia de restauración completa y que el apóstol Pablo reconoció. La siguiente vez que volvemos a ver a Marcos ya no está en las cartas de Pablo, sino en la primera carta que Pedro escribió, el apóstol Pedro escribió. Así que nos vamos hasta Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 13. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pedro, consideraba a Marcos como su hijo. Vamos a leerlo, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que una nueva referencia a Marcos, pero esta vez de parte del apóstol Pedro. Y esto es interesante porque hemos dicho al principio que los autores cristianos de los primeros tiempos afirmaban que Marcos escribió como intérprete de Pedro. Vamos a ver qué nos dice Pedro entonces acerca de Marcos, porque esto se reviste de mucha importancia en este contexto. Pues lo que dice es que es mi hijo. Ahora, ¿en qué sentido Marcos era su hijo? Yo descartaría inmediatamente que fuera un hijo físico, de su sangre, biológica. No es esta la idea. Más bien, creo que hay que buscar el origen de esta referencia, de esta afirmación, al principio, cuando hemos leído al comienzo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, cuando la iglesia se reunía en casa de Juan Marcos, en la casa de la madre de Juan Marcos, y Pedro iba allí porque era el lugar natural donde se reunía, ¿no? No sería tampoco tan extraño que el apóstol Pedro hubiera tenido algo que ver en la conversión de Marcos, que en alguna de aquellas muchas veces que Pedro estaba en aquella casa predicando a la iglesia reunida allí, pues Marcos fuera uno de esos oyentes que escuchaba a Pedro hablar y que tal vez en alguno de esos mensajes o de conversaciones particulares, pues Marcos llegara a convertirse. En cualquier caso, lo que estamos viendo aquí es una relación bastante cercana, muy íntima espiritualmente, ¿no? Tal vez debemos de interpretar que era su hijo no tanto en cuanto a su conversión, sino que tuvo que ver algo también en cuanto a su restauración espiritual. Tampoco debería de extrañarnos, puesto que Pedro, como ya he mencionado antes, pues él mismo pasó por este proceso de restauración espiritual, y quien ha sido restaurado es capaz de restaurar también a otros. Pedro había negado al Señor 3 veces, le había fallado, había sido restaurado después, podía ayudar y animar tanto a Marcos, que había pasado por una experiencia pues similar de abandono, de fracaso espiritual. Bueno, sea como fuere, lo que tenemos aquí es a Pedro dando su visto bueno a Marcos y a lo que Marcos hacía, de cara seguramente a que si realmente los receptores de este evangelio escuchaban que el material que les estaba contando provenía de Pedro, pues es una forma de decir, pues sí, creéroslo, porque la relación que tengo con Marcos es tan íntima, dice Pedro,
Yo le he explicado, es como mi hijo, es a quien le he transmitido, le he transferido todo lo que yo soy y lo que yo tengo. Me he esforzado especialmente en darle esta información de primerísima mano para que él a su vez os la pueda contar a vosotros. Importante este detalle también, me parece. Así que tenemos aquí también a Marcos ahora unido al apóstol Pedro. También con un compañerismo y una relación muy cercana. Lo que coincide con lo que los escritores del primer siglo nos habían dicho en cuanto a la relación de Pedro y de Marcos. De hecho, cuando comencemos a estudiar el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta de que Marcos está viéndolo todo, pero todo, bajo los ojos de Pedro. Es asombroso. Esto hace falta una lectura detenida, pausada, reflexiva, pero uno se da cuenta rápidamente. No hay ni una sola parte de ese Evangelio, del Evangelio de Marcos, donde Pedro no esté presente. Bueno, solamente hay un momento, cuando el Señor los envía a predicar el Evangelio, en esa fase de entrenamiento, y Marcos como que no tiene nada que contar porque Pedro no está allí. ¿Y qué es lo que hace? Pues cuenta la ejecución de Juan el Bautista. Es como un paréntesis, pero todo el resto del Evangelio, Pedro está presente. Pedro es el eje central. Bueno, desde luego el personaje principal es el Señor Jesucristo, qué duda cabe, pero Pedro es un satélite que siempre está alrededor del Señor Jesucristo. Y Marcos es como si estuviera viendo toda la escena a través de los ojos de Pedro. Ya digo, nos lo vamos a encontrar en todas las partes. Por un lado, vamos a ver al Señor Jesucristo predicando alrededor del mar de Galilea, que era justo el lugar donde Pedro trabajaba. Vamos a ver al Señor Jesucristo reuniéndose, predicando, sanando a personas en la sinagoga de Capernaum, la sinagoga donde Pedro se reunía, porque Pedro era de Capernaum. Vamos a ver al Señor Jesucristo en casa de Pedro con la familia de Pedro, sanando a su suegra. Vamos a ver que llegan a una casa en Capernaum, que probablemente también era la de Pedro, y se producen allí ciertos milagros y ciertas cosas. Bueno, todo el Evangelio de Marcos, ya digo, la figura de Pedro es esencial para entenderlo. De hecho, pues si ustedes tienen interés, lo pueden comparar, el programa, toda la distribución que hace Marcos, y se ajusta perfectísimamente a la predicación que Pedro hizo en casa de Cornelio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 43. Se van a dar cuenta que el programa está ya esbozado, hay un bosquejo perfecto del Evangelio de Marcos allí, en la predicación de Pedro. Ya digo, ambos iban realmente muy, muy juntos. Entonces, estamos viendo la formación de este hombre, de Marcos, y estamos viendo que sí, que era una persona que tenía capacidad para escribir un evangelio acerca del Señor Jesucristo y estaba fuertemente respaldado por la autoridad apostólica. Bernabé, Pablo, Pedro, en fin, no le faltaban avales y credenciales a Marcos. ¿Qué más sabemos de Marcos? Bueno, es interesante ya muchas de las cosas que hemos visto, y atando cabos podríamos decir que en cuanto al carácter de Marcos es un hombre de segunda línea, un hombre que sirve, porque siempre lo encontramos sirviendo. En el primer viaje misionero iba de ayudante de Pablo y Bernabé. Luego hemos visto que Pedro lo tiene también como su hijo. El apóstol Pablo lo envía una y otra vez a distintas iglesias para que ocupe su lugar y haga cierta labor. Y Marcos sirve, va allí. Pablo le dice, ven, que lo necesito. Y Marcos va porque Pablo lo necesita. Es un sirviente, alguien que ayuda, alguien que sirve, que está en la segunda línea. Y déjenme que me detenga un momento aquí, ¿no? Un instante. Qué importantes son los hombres de segunda línea. Sin ellos, los hombres de primera línea no existirían nunca. Nosotros hoy vemos que muchas veces en el cristianismo, en nuestra propia experiencia, tenemos cierto, en fin, fiebre por querer ocupar los primeros lugares. Pero qué importantes son los segundos lugares. Yo no soy un amante del fútbol, creo que he visto muy poquitos partidos en toda mi vida,
muy poquitos, pero algo veo, ¿no? Y algo entiendo. Te das cuenta que no solamente esos delanteros que aparecen siempre en la televisión y en las revistas hacen todo el trabajo. También los centrocampistas, los propios defensas, realizan una labor importantísima. Es una labor de equipo. Sin los defensas, sin los centrales, los que juegan en el centro del campo, pues los delanteros no serían nada, ni nadie. A veces se llevan, incluso me parece a mí, que no entiendo mucho, ya digo, cierta gloria inmerecida que habría que atribuirles a otros, ¿no? Pues esto mismo ocurre en el cristianismo. Muchas veces los predicadores, los pastores se llevan la fama y la gloria, si es que hay alguna fama y alguna gloria, se la llevan. Y personas que sirven con abnegación, con verdadero sacrificio, pues pasan a veces desapercibidas. Pero bueno, el Señor no es deudor de nadie y el Señor ve cada cosa. Pero, ¿qué podrían ser? ¿Cómo podrían llegar a ser un pastor o alguien de primera fila si no hubiera personas detrás que preparan y hacen tantas cosas para que el ambiente, para que el contexto donde se realiza ese trabajo se pueda llevar a cabo? Pues no serían nada. Por eso, qué importantes son las personas de segunda fila. No de importancia solamente a los de la primera. A veces hay que buscar más bien a los de la segunda para ver quién es importante, ¿no? Miren, Pedro no escribió ningún evangelio, lo escribió Marcos. Pablo no pudo ir a Colosas, tuvo que enviar a Marcos. Tantas cosas hacen los de segunda fila que no les damos mucha importancia. Al final queda el nombre de Pedro y el nombre de Pablo, y tal vez Marcos ni lo habíamos escuchado casi. Sí, lo hemos leído en las salutaciones finales de pasada y ni nos hemos detenido a pensar quién era. Pero qué importante fue Marcos, ¿verdad? Hombres de segunda fila. Tenemos que recuperar ese puesto porque es importantísimo en las iglesias. Qué importante, desde luego que sí. Y quiero añadir otro detalle más. Este no está tan claro, pero bueno, para mí personalmente lo está, pero no lo puedo afirmar con la rotundidad que he hecho otras afirmaciones a lo largo de este estudio. Es una referencia, una nota autobiográfica de Marcos en su propio evangelio. Y ahora sí vamos a ir por primera vez hoy al Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 15 los versículos el capítulo 14. El capítulo 14, los versículos 51 y 52 de Marcos. Marcos 14, 51 y 52. Dice: pero cierto joven le seguía a Jesús cuando fue detenido en la última noche en el huerto de Getsemaní. Importante el contexto. Pero cierto hombre le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Mire, este pasaje es el más raro de todo el Evangelio de Marcos y casi diría que del Nuevo Testamento. Qué cosa más extraña, ¿no? Una referencia breve que no aporta nada al texto, en un momento de máxima tensión, cuando el Señor está siendo detenido, los otros apóstoles le han abandonado, y aparece aquí un joven que se esconde debajo de unos arbustos, que le van a coger, le van a agarrar y sale corriendo, queda desnudo. ¿Qué aporta esto al texto? ¿No es casi hasta un anticlimax? En ese momento de tensión aparece este personaje aquí que no nos dice nada. ¿Quién es este personaje? Los comentaristas cristianos se han roto el cerebro intentando dar explicación a esto. ¿Quién era este personaje? Bueno, a mí me parece, ya les he dicho, no lo voy a afirmar dogmáticamente, pero a mí me parece que este personaje, este joven aquí, es Marcos, y es una nota autobiográfica. Siempre recuerdo las películas de este director, de Alfred Hitchcock, que siempre hacía un cameo de sí mismo en todas sus películas. Era como un sello de identidad. Aparece en alguna escena, muy brevemente, como diciendo: esta película es mía y aquí estoy yo. Puede usted ver a un hombre leyendo un periódico, a una persona cruzando la calle, inadvertidos, pero ahí es él, es el director. Es una forma de decir: estaba allí, este soy yo, esta es mi película, ¿no? Pues algo así casi parece ocurrir con esta nota aquí. Como si el joven Marcos dijera: yo estaba allí, yo realmente estaba allí. Esto, si fuera como estoy diciendo, que para mí estoy convencido de ello, pues aportaría un poquito más de valor incluso a Marcos
que no le hace falta, pero lo aportaría a Marcos como escritor del Evangelio de Marcos. ¿Cuál podría ser la composición de la escena? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues déjenme que deje correr un poquito mi imaginación, que no es tanta imaginación, porque me voy a referir a hechos concretos de los evangelios, pero déjenme que haga un pequeño esbozo de lo que a mí me parece que ocurrió aquella noche. Muy probablemente la casa donde el Señor celebró la última Pascua con sus discípulos fue la casa de María, la madre de Juan Marcos, que le dejaron el aposento alto, es decir, la planta superior de la casa. Sabemos que aquella noche el Señor estaba allí con sus discípulos. En un momento determinado Judas salió de allí, durante la cena todavía, al finalizar la cena, salió de allí, el Señor se quedó todavía con los discípulos, con los apóstoles allí, y Judas se fue a buscar a los líderes religiosos del judaísmo para entregarles a Jesús, para decirles, está aquí, lo podéis prender ahora mismo. Suponemos entonces que Judas, con toda aquella tropa de gente, pues fue a casa de Juan Marcos a prender a Jesús, pero el Señor ya había salido en ese momento y se había ido al huerto de Gesemaní, donde finalmente fue prendido. Pero cuando Judas llegó con toda aquella gente, Marcos, que estaría en el piso de abajo durmiendo, pues desde luego se despertó. Se despertó, vio que se iban, se enteró un poco de qué estaba ocurriendo y no le dio tiempo ni a vestirse, simplemente se colocó una sábana encima y así como estaba, siguió en la penumbra, en las sombras de la noche, siguió aquella comitiva. Llegaron hasta el huerto de Gesemaní y allí él se escondió en un arbusto y estuvo viendo todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Finalmente, cuando Jesús fue prendido, iban de regreso por el mismo lugar por donde habían ido, pues pasan al lado de Marcos, que está escondido, agazapado allí debajo de unos arbustos, y lo descubren. Van a agarrarle y él suelta la sábana y se va desnudo y se escapa. Bueno, pues no le encuentro otra razón de ser a este pasaje, y en ese caso, si fuera cierta la composición de aquellas últimas horas del Señor, pues esto aportaría algo muy importante a Marcos como escritor también de la biografía histórica del Señor Jesucristo, porque él estaba allí, en ese caso. Es importante, ¿no? No es que le haga falta, ya he dicho, no le hace falta a Marcos, pues, autoridad adicional, porque ya el hecho de haber estado en Jerusalén, de que en su casa ocurrían todas aquellas cosas, de que fuera íntimo colaborador de Bernabé, de Pablo, de Pedro, pues no le hacía falta nada más. Pero si esto fuera cierto, y creo que lo es, pues aún colocaría al autor de este evangelio en las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Por lo tanto, volvemos al comienzo de nuestras preguntas. ¿Quién era el autor? Bueno, ya hemos visto. Juan Marcos, acreditado por los escritores de los primeros tiempos, los escritores cristianos, de forma unánime, sin que nadie diga nada en contra. Y no solamente hemos visto que él era el autor, sino que hemos tenido ocasión de conocerlo a través del Nuevo Testamento. Y nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo realmente utilizó a la persona adecuada para escribir este evangelio. Una persona cercana a los hechos, tan cercana como que los había visto de primera mano, que estaba allí. Una persona que además contaba con la autoridad del apóstol Pedro, que fue íntimo discípulo del Señor Jesucristo, que estuvo en el mismo origen de la iglesia cristiana en los tiempos apostólicos en Jerusalén, que formó parte del primer equipo misionero hacia el mundo gentil, que luego siguió siendo colaborador íntimo del apóstol Pablo hasta el último momento de su vida y después. En fin, cuando uno ve todo esto en su conjunto y vuelve a pensar qué razón tendrán los críticos liberales que niegan todas estas cosas, uno se da cuenta que no tienen ninguna evidencia que puedan aportar para negar nada de todo esto. ¿Por qué dicen que los evangelios son obras anónimas? No tienen ninguna base. ¿Por qué dicen que los escritores de los evangelios estaban hablando de oídas y a su vez de oídas, cuando vemos que Marcos realmente fue un hombre que estaba allí,
que vivió de cerca, que no necesitó que nadie le contara muchas cosas, que él mismo ya podría haber visto mucho de lo que escribía, pero que además, si alguien le había contado algo, le estaba supervisando, era el mismo apóstol Pedro y otros apóstoles. En fin, miren ustedes, ahora vamos a comenzar este estudio. Poco a poco iremos entrando en el Evangelio. Pero de antemano, déjeme que le diga que tenemos ante nosotros un documento de un valor inmenso, increíble. Ya no solamente por la inspiración del Espíritu Santo, sino por la capacidad y por los conocimientos, por quién era su autor. Tenemos un documento fiable que nos va a ayudar a descubrir a la persona más gloriosa que ha vivido en este mundo, el Señor Jesucristo. Es una tarea apasionante la que tenemos por delante. Le invito a que nos acompañe en las siguientes sesiones y mientras tanto que Dios le bendiga ricamente. Gracias por su atención.